Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar junto a ustedes en este 16 Taller Nacional de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular, agradeciendo a todos los colegas que han hecho posible esta realidad que hoy estamos ejecutando en nuestro Taller Nacional de Rehabilitación y Prevención Cardiovascular. Vamos a hablar hoy de rehabilitación cardiovascular en la claudicación intermitente. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo un problema de salud en el mundo actual. Son la primera causa de mortalidad, de morbilidad. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es causa de muerte prematura a nivel mundial. Y para el 2030, la Organización Mundial de la Salud prevé un 24.2 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. Y además es causa de un elevado número de discapacidad entre los pacientes que la padecen. Tiene una relación estrecha con el estilo de vida y los factores de riesgo coronario o cardiovasculares. La claudicación intermitente no es más que la presencia de dolor en el miembro inferior que aparece al la deambulación o al subir escaleras y que alivia típicamente con el reposo. Afecta a 20 por cada 1000 individuos mayores de 65 años, a más de 200 millones de personas, y en Cuba su prevalencia se ha incrementado en los últimos años como resultado del incremento de la supervivencia de las enfermedades cardiovasculares, y su incidencia se incrementa con la edad, sobre todo a partir de los 50 y los 60 años de edad. Es mucho más frecuente en el sexo masculino, hasta la mujer que entra en la etapa de la menopausia, donde la frecuencia en la mujer comienza a incrementarse, e incluso después de los 70 y después de la octava década de la vida, su prevalencia puede ser similar en ambos sexos y afecta el 25% de la población diabética. Como bien decíamos, es la presencia de dolor, molestia, entumecimiento de los músculos de los miembros inferiores, ya sea desde los glúteos hasta los pies, relacionada con la deambulación en subir escaleras, y que clásicamente con el reposo del paciente. Su fisiopatología, en el mayor por ciento de los casos, más del 90-95% de lo mismo, es la aterosclerosis, enfermedad sistémica, crónica, progresiva, que está caracterizada por un engrosamiento de la media y la íntima de las arterias y una disminución de su elasticidad por la producción de la placa de ateroma, y se va produciendo una obstrucción crónica al flujo de sangre en el miembro inferior, a la zona afectada, según independencia donde esté la obstrucción aterosclerótica. Está relacionada con los factores de riesgo para la aparición de eventos cardiovasculares y cerebrales como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, los hábitos tóxicos, el sedentarismo, y por lo tanto tiene una elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Tanto los pacientes con enfermedades cardiovasculares desarrollan con una alta frecuencia en claudicación intermitente, como que los pacientes con claudicación intermitente tienen 4 veces más riesgo de sufrir enfermedad cerebrovascular y 6 veces más de sufrir infarto, con un riesgo relativo de mortalidad a los 10 años. Por lo tanto, esta enfermedad es un problema de salud actual porque es causa de muerte, discapacidad, carga social y económica. ¿Qué pasa con estos pacientes? Fundamentalmente, la obstrucción de las arterias del sector aortopropílteo los lleva a la presencia de una limitación funcional que depende de determinados factores relacionados con el individuo, como su propio umbral del dolor, su percepción subjetiva en los números de territorios arteriales afectados, la circulación colateral, la función endotelial, el desarrollo de la microcirculación del músculo esquelético, la función mitocondrial de este músculo, así como los tipos de fibra muscular que presenta el paciente. Asimismo, el nivel de actividad física del paciente es importante. A menor actividad física, mayor el desarrollo de la claudicación intermitente. ¿Qué se habla en las guías actuales acerca del tratamiento de enfermedad arterial periférica, publicada en el 2018? Que en el tratamiento de esta enfermedad se debe evaluar primero un tratamiento conservador, el control sobre los factores de riesgo, o sea, la prevención secundaria de la enfermedad, y además la realización de ejercicios y la farmacoterapia, fundamentalmente en los primeros 3 a 6 meses. Si este tipo de tratamiento es favorable, se hace seguimiento de los síntomas y control de los factores de riesgo y ejercicio durante un tiempo más, y si no es favorable, se puede evaluar la cirugía, ya sea por tratamiento endovascular o por revascularización quirúrgica.
Precisamente en esta guía se recomienda como clase 1, nivel de evidencia A, la terapia con ejercicio físico supervisado, y solamente como clase 1, nivel de evidencia C, la terapia con ejercicio físico no supervisado cuando esta no es posible o no es factible o no está disponible al paciente. Por lo tanto, la terapia con ejercicio físico supervisado es el tratamiento ideal desde el punto de vista de entrenamiento físico para los pacientes con claudicación intermitente. Se recomienda, por supuesto, todas las labores preventivas sobre los factores de riesgo, las estatinas y la terapia antiplaquetaria. Se sabe que las estatinas tienen un incremento de las distancias de marcha bien efectiva y eficaz, y se ve que hacemos un enfoque importante acerca del tratamiento multidisciplinario para establecer una estrategia de tratamiento en estos pacientes. ¿Qué cosa es la rehabilitación cardiovascular? Es el conjunto de actividades terapéuticas que desarrollamos con todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares con el objetivo de que se inserten por sí mismos en la sociedad para lograr su calidad de vida. Por lo tanto, es una terapia multidisciplinaria e integral que imbrica diferentes pilares o componentes en su tratamiento que son importantes todos y sobre todo sinérgicos unos con otros: el cambio de estilo de vida, la educación y evaluación médica del paciente, el manejo de su perfil sexual, la nutrición del paciente, el color, el control riguroso de los factores de riesgo coronario, así como el perfil psicológico y la realización de la actividad física programada. Pero además debemos garantizar la inserción sociolaboral del paciente, que es lo que va a concluir a elevar su calidad de vida con respecto a los síntomas que ha venido presentando con la enfermedad. La rehabilitación cardiovascular, para iniciarla, el cardiólogo rehabilitador recibe al paciente remitido de los especialistas en angiología y se hace una evaluación integral de sus factores de riesgo, examen físico cardiovascular, un interrogatorio adecuado. Y es importantísimo que se haga una evaluación objetiva de la limitación funcional mediante la realización de una prueba en cinta andadora, donde vamos a obtener variables fundamentales como la distancia libre de marcha, la distancia libre de dolor, la distancia máxima de deambulación y otras como el tiempo libre de dolor y el tiempo máximo de deambulación. Y se insiste, por supuesto, en los perfiles que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Actualmente se conoce que la rehabilitación cardiovascular es una terapéutica eficaz, segura, y que solamente se estima la aparición de un suceso o evento cardiovascular por cada 60 o 80 mil horas de ejercicio supervisado. Por lo tanto, es costo efectivo. El índice tobillo-brazo, que es uno de los exámenes complementarios que realizamos para hacer el diagnóstico de claudicación intermitente, se ha visto en algunos ensayos y estudios metaanalíticos que mejora de forma significativa con la realización de ejercicio físico regular y con la aplicación de la rehabilitación cardiovascular. La distancia libre de dolor y la distancia media de ambulación, máxima de ambulación, se determinan mediante la siguiente fórmula: distancia, tiempo por velocidad a la que se encuentra la estera cuando se realiza la prueba. Y la velocidad realmente es constante. La que más se utiliza es 58.3, o sea, 3.5 kilómetros por hora, aunque algunos protocolos utilizan 3.2 kilómetros por hora. Y se tiene en cuenta el tiempo de inicio del dolor y el tiempo a la máxima deambulación, y se calcula la distancia de inicio del dolor y la distancia de máxima deambulación, que son variables que van a servir para indicar la rehabilitación en estos pacientes. En este artículo del 2017 vemos que se explican los parámetros fundamentales en cuanto a los principios de entrenamiento físico que se deben tener en cuenta en los pacientes con claudicación intermitente. Primero, que el tipo de ejercicio que más frecuentemente se utiliza es la marcha intermitente, ya sea en tabloncillo o en estera. Se debe utilizar como intensidad del ejercicio, que puede ser moderada y progresiva, una marcha a un tiempo intermedio entre la distancia libre de dolor y la distancia máxima de deambulación, sin llegar al paciente a la distancia máxima de deambulación, para evitar
que el dolor sea intolerable y que tenga que recuperarse por mayores tiempos, pero además esto puede hacer que el paciente le coja temor al ejercicio físico. No quiere decir que no lo podamos llevar a la distancia máxima de ambulación durante la rehabilitación, sino que debemos preferir utilizar un estado intermedio entre la distancia libre de dolor y la distancia máxima de deambulación. Estos ejercicios se deben hacer aproximadamente de 3 a 5 veces a la semana, realmente diariamente. Mientras más los haga el paciente, mejor va a ser la mejoría o mayor de su capacidad funcional. Los ejercicios de resistencia se pueden ir sumando poco a poco, pero nunca van a suplantar los ejercicios aeróbicos. Durante las sesiones se pueden organizar caminatas de forma intermitente y se pueden acompañar de forma progresiva con ejercicios en bicicleta y algunos ejercicios de fortalecimiento de los miembros inferiores. Lo ideal es que este programa de ejercicios dure 3 meses y, si es posible, 6 meses para educar al paciente a que lo realice para toda su vida, a la vez que pase la fase de convalecencia de la rehabilitación de la claudicación intermitente. Vamos a ver aquí en esta diapositiva algunos ejemplos de ejercicios fortalecedores de los miembros inferiores que se pueden hacer en decúbito supino o en decúbito prono y que se puede llegar incluso hasta la práctica de bicicleta colocando la resistencia de manera progresiva. Las complicaciones fundamentales durante el ejercicio físico pueden ser isquemia crítica del miembro, necesidad de revascularización o amputación, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y muerte. De ahí a que sea un ejercicio supervisado donde las licenciadas de rehabilitación van a detectar los signos de alarma en el gimnasio de rehabilitación cardiovascular, los cuales van a ser informados de manera inmediata al cardiólogo de rehabilitación para tomar medidas al respecto de las mismas y evitar complicaciones. Como decíamos en una diapositiva anterior, un ejercicio bien estructurado, planificado, de manera interválica, respetando las pausas de descanso del paciente en el momento de aparición del dolor hasta que se recupere completamente y reiniciando el ejercicio aeróbico, más todos los cuidados que se tienen con el paciente que realiza rehabilitación en un gimnasio de rehabilitación cardiovascular, garantizan que sea altamente segura y además eficaz. De todas maneras, continúa siendo un problema actual. ¿Por qué? Porque hay una baja remisión e inserción y una adherencia subóptima de los claudicantes a las terapias de rehabilitación. Primero, porque muchos de sus médicos de asistencia no los remiten. Segundo, porque el paciente tiene desconocimiento y a veces reticencia a la realización del ejercicio. Y luego, porque cuando el paciente inicia, pues tiene una limitación, sobre todo las mujeres, por problemas sociales, religiosos, económicos, de mantener la misma. Y por lo tanto, en la actualidad, tanto en el mundo como en Latinoamérica, como en Cuba, menos del 25% de los pacientes elegibles con claudicación intermitente se rehabilitan. ¿Por qué? Por las barreras que estábamos mencionando anteriormente, ya sea interpersonales, que tienen que ver con las creencias, la motivación personal, la religión, la disposición del tiempo; interpersonales, que tienen que ver con las características familiares, las características de los matrimonios, los conflictos laborales; las logísticas, que tienen que ver con la distancia, el transporte al centro. Esto es algo que no afecta mucho en Cuba desde el punto de vista que las sesiones de rehabilitación son gratis y son asequibles, pues en todos los municipios hay gimnasios o salas de rehabilitación, por lo cual es muy accesible al paciente que la realice. Las características del programa de rehabilitación, así como el escepticismo médico y otras características relacionadas con el sistema de salud, como ya decía, con la accesibilidad y los costos de las sesiones. Hay diferencias entre los efectos de la rehabilitación cardiovascular y sus características en los pacientes de claudicación intermitente en ambos sexos. Primero, la proporción de muertes es mucho mayor en las mujeres que con respecto a los hombres. Incluso en aquellos con prevalencia de las enfermedades cardiovasculares es mucho mayor en hombres que en mujeres, pues la proporción de mortalidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienen algunos factores de riesgo que son únicos en ellas, como el embarazo, la terapia hormonal, la menopausia, y tienen un incremento de prevalencia de la obesidad al compararla con los hombres. Pero además tienen síntomas atípicos de la pierna, a veces un disconfort de la pierna, un dolor, un calambre,
y subestiman sus síntomas, por lo tanto van mucho menos al médico y tienen mucha menor inserción y adherencia en las terapias de rehabilitación cardiovascular. Aquí vamos a ver un estudio presentado en el 2018 por Keruk Ain y sus colaboradores, donde se habla que la enfermedad arterial periférica permanece infradiagnosticada e infratratada mucho más en las mujeres que en los hombres, y que la diferencia entre ambos sexos solamente se ha reportado en prevalencia, diagnóstico y presentación clínica, pero también se ha reportado en el desarrollo de la enfermedad. Las mujeres continúan teniendo una inserción variable en los estudios, por lo tanto aún es limitada los estudios comparativos entre ambos sexos que tenemos, y debemos realizar más estudios que avalen las diferencias entre ambos sexos en cuanto a la rehabilitación cardiovascular en la claudicación intermitente. Y además sufren mucho más de mayor depresión, pérdida de la autoestima y autoconfianza que los hombres. Otra cosa que lo hace de limitarse a ir a las terapias de rehabilitación cardiovascular, porque se siente inferior y subestimada a la hora de realizar ejercicios físicos junto al sexo masculino. En cuanto a la rehabilitación cardiovascular, se sabe que las tasas de participación en las mujeres son mucho menores que en los hombres y tienen menor adherencia que ellos. Solamente el 20% de los pacientes que participan en rehabilitación son mujeres y son remitidas con menor frecuencia que los propios hombres. En este estudio de Motrico, Resurrección y colaboradores, vemos que concluyeron que las mujeres tenían muchas más barreras para la participación y la adherencia en las terapias de rehabilitación cardiovascular que los hombres, pero que es importantísimo que se realicen estudios con mayores muestras, metaanalíticos, ensayos clínicos, para evaluar las diferencias entre las terapias de rehabilitación en hombres y mujeres. Lo que sí debemos tener en cuenta es que es importante que sigamos haciendo trabajo preventivo y sigamos insistiendo en la necesidad de enviar los pacientes con claudicación intermitente a las terapias de rehabilitación cardiovascular, y que debemos hacer un trabajo un poquito más sistemático y enfatizar en el sexo femenino con respecto al sexo masculino para lograr una mayor inserción y adherencia de las mujeres a este tratamiento. En este estudio del 2018 de Galdas y colaboradores, vemos que no encontraron diferencias importantes en los factores que predijeron la adherencia y la inserción en cuanto al género en las terapias de rehabilitación cardiovascular en los pacientes con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. En este estudio realizado en el Hospital Hermanos Almejeira en el 2019, se compararon ambos sexos según la evolución de ambos sexos según algunas variables, como el tiempo libre de dolor, el tiempo máximo de deambulación, la distancia libre de dolor y la distancia máxima de deambulación. Y estos son los factores o las variables que predisponen o evalúan de forma objetiva la distancia, la capacidad funcional o la limitación funcional del individuo, y vimos que a pesar de que los pacientes a los 3 y a los 6 meses de rehabilitación cardiovascular mejoraron de manera significativa las medidas de tiempo libre de dolor, máximo de deambulación, distancia libre de dolor y máxima de deambulación, no hubo diferencias significativas entre ambos sexos al compararlo uno con el otro. En este segundo cuadro, que evalúa también las mismas variables del cuadro anterior, vamos a ver que no hubo diferencias en cuanto al comportamiento de estas variables en ambos sexos. Sin embargo, sí hubo diferencias significativas en cuanto a la mejoría de estas variables y de la capacidad funcional o limitación funcional del paciente a los 3 y 6 meses. De hecho, la distancia libre de dolor disminuyó en 44 metros y la máxima de deambulación en 40 metros en las mujeres y en 40 y 38 metros en los hombres, respectivamente. Guman y colaboradores en este estudio demostraron que la rehabilitación cardiovascular incrementó de forma significativa la distancia libre de dolor en ambos sexos, y que de forma más significativa se incrementó en los hombres con respecto a las mujeres a los 3 meses de ejercicio físico supervisado.
y por lo tanto concluyeron que las mujeres con claudicación intermitente se beneficiaron menos durante los primeros 3 meses de ejercicio supervisado y tuvieron menor incremento de las terapias de las distancias libres y máximas de deambulación, y que otros estudios deben ser diseñados para ver las relaciones en el desarrollo de la limitación funcional con el sexo del paciente y cuáles son las limitaciones que pueden influir en unos resultados a otros, aunque por lo que hemos visto hasta ahora los resultados son todavía controversiales y no concluyentes. Por lo tanto, más estudios e intervenciones son necesitadas para determinar realmente cómo el género influye entre la respuesta a la rehabilitación entre el hombre y la mujer y las estrategias o tratamientos requeridos en cada uno de ellos. Garner y colaboradores encontraron que los hombres tuvieron un incremento significativo del tiempo libre de dolor, el tiempo máximo de deambulación y el test de la marcha a los 6 minutos en la capacidad funcional, y que las mujeres tuvieron un incremento significativo, pero no tanto como en el caso de los hombres. Krishna y colaboradores, en un estudio que evaluaron el efecto del entrenamiento supervisado para lograr la mejoría de la capacidad funcional en los pacientes con claudicación intermitente, enrolaron a 26 pacientes y encontraron que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, entre hombres y mujeres, y que sus estudios sugieren que las mujeres tienen similares beneficios con una intensidad baja de ejercicio en estera al compararla con los ejercicios con intensidad baja, ejercicios de estera realizados en los hombres. McDermott y colaboradores realizaron otra investigación, y encontraron que no existieron diferencias específicas entre los géneros después de realizar un ejercicio físico supervisado para los pacientes con claudicación intermitente, y que todavía sus resultados son controversiales. Por lo tanto, lo que sí debemos tener en cuenta es que la rehabilitación cardiovascular ha llegado a un punto donde los pacientes con enfermedad arterial periférica y específicamente los pacientes con claudicación intermitente son elegibles y se benefician de la misma. Es una terapia efectiva, eficaz en estos pacientes con un bajo nivel de complicaciones, y por lo tanto, como decían Sobieski y colaboradores, es tiempo de determinar la competencia entre las terapias y prescribir rehabilitación cardiovascular, que no es más que una terapia coadyuvante al tratamiento medicamentoso, quirúrgico y a la prevención secundaria para lograr mejorar la limitación funcional del paciente y elevar la calidad de vida, y que es importante tanto en la claudicación intermitente como luego de la intervención percutánea o quirúrgica de los pacientes con cualquier nivel de obstrucción en el sistema aortoiliaco. Por lo tanto, debemos insertar los pacientes a esta terapéutica y no dilatarnos un segundo en su remisión al cardiólogo, rehabilitador o fisiatra entrenado para la misma. Muchas gracias a todos. Les deseo que tengan muy buenas tardes.